Bienvenidos de nuevo a la serie Saber lo que crees. Soy el pastor Paul y vamos a comenzar con nuestra próxima sesión, la sesión número 2, que trata sobre la naturaleza de Dios y específicamente centrándose en la Trinidad. Tengo que decirte que realmente lo disfruto. Enseñanza de la Biblia sobre la naturaleza de Dios porque es tan increíble en el sentido de que va más allá de nuestra capacidad humana de comprensión. Y hay algo muy reconfortante en eso. Si Dios estuviera en un lugar donde pudiéramos comprenderlo intelectualmente y comprender todo lo que Él es, francamente, eso significaría que Él es igual a nuestras mentes o, si se quiere, nuestras mentes son iguales a Dios. Pero Él es mucho más grande. Y eso es lo que vamos a ver en esta segunda sesión. Una de las cosas que debemos recordar cuando comenzamos a hablar sobre la naturaleza de Dios es simplemente esto. Si Dios no hubiera elegido para revelarse a nosotros, no podríamos saber nada. No hay manera, aparte de Él, haciendo el esfuerzo. No hay manera para ti ni para mí, para alcanzar y conocer a Dios. Pero afortunadamente, Él ha venido a nosotros y nos ha revelado mucho para nosotros incluidos, mucho sobre sí mismo. En realidad, sí los hay. Dos términos que usamos para describir cómo Dios se ha revelado a la humanidad. Y esos términos son estos: revelación general y especial. Revelación. Y definiré cada uno de ellos para ti. La revelación general es algo que el apóstol Pablo, de hecho, escribe sobre ello en su carta a los Romanos. Y habla de cómo Dios se dio a conocer en primer lugar en la creación. El pasaje dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y la injusticia de los hombres que con su injusticia suprimen él. Verdad. Porque lo que se puede saber acerca de Dios es claro para ellos, porque Dios se lo ha mostrado. Por sus atributos invisibles, es decir, su eterno poder y deidad, se han percibido claramente desde la creación del mundo, en las cosas que se han realizado, así que se quedan sin disculpar. Entonces, a través de la creación, Dios simplemente haciendo el mundo, Dios se ha revelado. Y Pablo escribe específicamente: Él se ha revelado en las cosas que se han realizado. Esto es lo que llamamos general revelación. Pablo nos dice esa revelación general es significativo. De hecho, es suficiente. Él dice: de modo que los hombres no tienen excusa. Notarás eso en ese pasaje de Romanos que acabamos de leer, que Pablo dijo eso. Los hombres son culpables de suprimir la verdad. Bueno, ¿qué verdad es esa? Bueno, es muy simple: Dios existe. Que podamos ver claramente en la creación que hay un Dios. Eso lo ha revelado sí mismo. Los hombres están intentando activamente suprimir esa información. Y tanto es así que Dios dice que no tienen excusa. Afortunadamente, Dios no se detuvo en la revelación general. Continuó hablando más sobre quién es Él y hasta lo que es. Y esto es lo que llamamos especial revelación. Y por supuesto recibimos una revelación especial de la palabra de Dios, las Escrituras. Y es en esta revelación especial que Dios se revela en verdad. Términos específicos. Esta revelación fue, en primer lugar y de manera única, se le dio a la nación de Israel. Y es de ahí, revelación bíblica de sí mismo a Israel, que Dios ha hablado a toda la humanidad de una manera muy singular y una manera perspicaz. Comienza con la revelación a Moisés, donde Dios habla de quién es. Déjame mostrarte este pasaje del Éxodo 3. Entonces Moisés dijo a Dios: si yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y me preguntan: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré?
Dios le dijo a Moisés, yo soy. ¿Quién soy? Y dijo, di esto a los hijos de Israel. Soja, me ha enviado a ti. Esto es interesante y casi suena como un acertijo, pero el hecho es que Dios se refiere a sí mismo. Tal como soy. Él es revelador para todos nosotros, que Él es eterno. Él no lo dijo. Yo era o comencé, o lo seré. Él simplemente dijo, Soja, Soja, sin principio y sin fin. Dios se está revelando. En otra parte, a través de la profecía de Isaías, Dios se reveló aún más, como único y solo, como Dios. Esto lo dijo en Isaías capítulo 43. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, a quien yo escogí, para que lo sepáis. Y creedme, y entended, que yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo habrá. Después de mí. Bueno, esta palabra fue un gran impulso a revelación especial. Dios lo está dejando muy claro, que no solo es Él, eterno, pero que lo es, solo, como Dios. No hay otros dioses. Y obviamente esta era una palabra muy importante en el tiempo en que se dio cuando el paganismo creía que había muchos dioses, una multiplicidad de dioses, dioses para cada aspecto de la vida, literalmente. Pero Dios habla muy claramente sobre el tema a través de Isaías. Y dice delante de mí, no se formó ningún Dios, ni habrá uno después de mí. Una vez más, esta es una revelación especial. Y esto es un conocimiento importante para nosotros. Y la revelación especial recibió un gran impulso en el Nuevo Testamento donde Dios continúa la revelación de sí mismo. Aquí están los escritos del apóstol Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, que hemos mirado y hemos tocado con nuestras manos, acerca de la palabra de vida. La vida se manifestó, y la hemos visto y damos testimonio de ella. Lo proclamaré ante vosotros. La vida eterna, que estaba con el Padre, y fue manifestado a nosotros. Lo que hemos visto y oídos, proclamamos a usted. Ahora, nos estamos adentrando en nuevas y maravillosas perspectivas acerca de la naturaleza de Dios, con la llegada de el Hijo de Dios. Ahora vamos a hablar mucho más sobre Jesús, quién es Él y su deidad, en la próxima sesión, pero esto también es lo que dice el autor de Hebreos. Está hablando cuando se refiere a cómo vino Jesús, como la final revelación de la naturaleza de Dios. Escuche lo que escribe el autor de Hebreos. Hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, Dios habló a nuestros padres por los profetas. Pero en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien Él nombró al heredero de todas las cosas, por medio de quien también Él creó el mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios y el exacto imprimir de su naturaleza. Una vez más, vamos a hablar mucho más sobre algunas de estas declaraciones acerca de Jesús y acerca de su deidad. Pero quiero que veas cómo el autor de Hebreos nos está diciendo que Jesús es Él. Revelación perfecta. Como estamos hablando de revelación especial, básicamente estamos diciendo que no hay nada más especial que esto. Juan dice, lo hemos visto, lo hemos tocado, hemos contemplado la gloria de Dios, la revelación de Dios. Y el autor de Hebreos dice la misma cosa. Él es el exacto imprimir de Él. Naturaleza. Recuerde, estamos hablando de la naturaleza de Dios. Jesús es el exacto imprimir de esa naturaleza. Aprendimos sobre la naturaleza de Dios a través del estudio de la persona de Jesucristo. Él es la revelación completa y final
de la naturaleza de Dios. Ahora, para esta sesión, nos centraremos en este aspecto más amplio de la naturaleza de Dios, para entender la pluralidad de la deidad. Y cuando uso ese término de pluralidad, claro está, estoy hablando más de una persona en la deidad. Ahora bien, esto es un concepto, esto es una revelación que nos ha llegado a través de las Escrituras, pero es muy bueno, iba a decir un concepto muy difícil de entender. Continuaré diciendo que es un concepto imposible de comprender, pero es un concepto importante de comprender en lo que se refiere a la comprensión de lo que Dios ha revelado sobre sí mismo. Incluso en el Antiguo Testamento vemos pistas de esta revelación de pluralidad. De hecho, esto se remonta a mucho tiempo atrás, al libro de Génesis y el tiempo de la creación, particularmente la creación de la humanidad. Déjame leerte esto del capítulo 1 de Génesis. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra naturaleza, nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves del cielo, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios. Él lo creó. Masculino y hembra. Él los creó. Esto es tan increíble. Estamos consiguiendo un vistazo, si quieres, en una conversación dentro de la deidad sobre la creación de la humanidad. Y quiero que escuches en esta conversación la pluralidad de ti. Observe que dice, hagamos, hacer al hombre, a nuestra imagen. Después, nuestra semejanza. Bueno, la pregunta natural que surge es, ¿a quién le está hablando Dios? Bueno, hay algunos que dirían, bueno, obviamente está hablando con los ángeles. Bien, imaginemos por un momento que Dios está hablando con los ángeles y Él les dice, hagamos al hombre en nuestra imagen. Eso se desmorona cuando sigues leyendo y descubres que dice, entonces, Dios creó al hombre en el suyo propio imagen, en la imagen de Dios. No hay ninguna parte en la Biblia donde se nos dice que la humanidad fue creado en la imagen de ángeles. Solo a imagen de Dios. Esta es la primera pista importante en la Biblia acerca de la pluralidad de la naturaleza de Dios. Y a medida que entramos en el Nuevo Testamento, por supuesto, simplemente se rompe por completo, abierto, y comienza en Juan capítulo 1 diciendo en el principio, fue la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él era, al principio, con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él no se hizo nada. Eso fue hecho. Esto es asombroso porque es uno de los pasajes más reveladores de la Biblia sobre la naturaleza de Dios. John identifica el que Él llama la palabra que Él escribe era con Dios. Pero luego Juan continúa diciendo lo impensable. Esa es la palabra. Era Dios. Entonces la palabra era ambas. Con Dios. Y la palabra era Dios. Bueno, ni siquiera nos dice quién es la palabra hasta que llegamos al versículo 14. En este mismo capítulo donde escribe, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria. Gloria, como del único Hijo del Padre, lleno eres de gracia y la verdad. Bueno, está claro. Juan está escribiendo sobre Jesús. Y entonces esto nos da la pluralidad de Dios Padre y Dios el Hijo, lo cual ya sabéis que es bastante alucinante, pero Dios no ha terminado de revelar lo que se relaciona con su naturaleza.
Continúa, la palabra habla de otra persona dentro de nosotros. La deidad única. Del Padre único. Del Hijo. Déjame compartirlo. 4 pasajes del Nuevo Testamento que hablan de el Espíritu Santo y luego hablaremos de ellos y lo que tienen en común. Comienza en Efesios 4:30, que dice: No contristéis al Espíritu Santo de Dios, por quien fuisteis sellados para el día de la redención. Hechos 5:3. Pero Pedro le dijo: Ananás, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón de mentir al Espíritu Santo y quedarse con una parte del producto de la venta de la tierra? Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de a mí. Y luego Juan 14:26, pero el Ayudador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y os lo recordaré todo lo que os he dicho. Son grandes pasajes, pero yo los elegí para ti por una razón muy especial. No solo que todos mencionan al Espíritu Santo, sino que quiero que se fijen en lo que dicen del Espíritu Santo. Permítame ponerlos en una lista con viñetas para usted. Vemos que Efesios 4:30, que el Espíritu puede ser contristado. En Hechos 5:3 aprendemos que se le puede mentir al Espíritu. En Juan 15:26, Jesús revela que el Espíritu puede atestiguar. Y en Juan 14:26, Jesús dice que el Espíritu puede, y lo hace, enseñar. Entonces, ¿qué tienen en común todos estos pasajes sobre el Espíritu Santo? Bueno, simplemente, están transmitiendo personalidad, atributos, acerca del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo es una persona. Una vez más, puede sentirse afligido. Se le puede mentir. Él puede dar testimonio. Y puede hacerlo. Y lo hace. Enseñar. Él es un profesor. Lo vemos aquí. Que la Escritura revela personalidad en lo que se refiere al Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer entonces con esta pluralidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo? Quiero decir que creemos en tres dioses. Algunas personas afirmar que aquellos que creen en Él. La revelación bíblica de la naturaleza de Dios es, de hecho, me encanta. Tres dioses. De hecho, incluso se le ha llamado un Dios de tres cabezas. Bueno, eso no es en absoluto lo que creemos. Porque en las Escrituras hebreas, Dios se declaró a sí mismo. Por aquí. Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Aquí, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Espero que estés familiarizado con este versículo. Se le llama Seima, y proviene de la palabra hebrea que comienza ese pasaje, la palabra aquí. Pero en este pasaje, Dios se declara ser uno. Bueno, en primer lugar, este versículo contradice la idea de Dios ser una Trinidad. De nada. Porque la palabra uno en hebreo no se refiere a un numérico. Comprensión de A. Se refiere a unicidad. En otras palabras, Dios está diciendo, aquí, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es único. No hay ninguno como Él. Y entonces, este es el mismo mensaje. Eso fue repetido por medio del profeta Isaías, que ya vimos antes en el estudio donde Dios dijo a través de Isaías, antes, para mí no fue formado Dios, ni lo habrá. Después de mí, nuestro Dios es único. En eso Él es el único y una verdadera Dios. Y aún así, se ha revelado
en las personas de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Únicos como personas, pero uno. Como Dios. Ya sabes, no es nada raro para mí recibir una pregunta de un creyente que está preguntándose sobre la naturaleza de Dios. Y uno de los más comunes. Preguntas que se hacen. La cuestión relacionada con la naturaleza de Dios es muy sencilla. ¿Cómo puede haber un solo Dios? ¿Y tres personas? Bueno, déjame cerrar con una cita de Autor, de su increíble libro, El conocimiento de lo sagrado. Escribe sobre la naturaleza de Dios. Y dice esto: nuestro más sincero esfuerzo por comprender la incomprensible misterio de la Trinidad debe permanecer feudal para siempre, y solo mediante la más profunda reverencia puede salvarse de la presunción real. Continúa escribiendo: algunas personas rechazan todo aquello que no pueden explicar. Han negado que Dios sea Trinidad, sometiendo al Altísimo a sus ojos fríos y serenos escrutinio. Concluyen que es imposible que así sea. Ambos uno y tres. Estos olvidan que toda su vida está envuelta en misterio. No tuvieron en cuenta que cualquier explicación real, incluso del fenómeno más simple, la naturaleza, ya se oculta en la oscuridad, y ya no se puede explicar más que el misterio de la deidad. Bueno, estoy de acuerdo con Autor. Entendiendo la revelación de la naturaleza de Dios no es algo que comprendamos mediante el intelecto. Es algo que aceptamos por la fe. La naturaleza de Dios puede ser conocido desde el punto de vista que entendemos que ha sido revelado. Sin embargo, no puede ser comprendido. No podemos y nunca comprenderemos la profundidad de los misterios de la naturaleza de Dios, o la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y el conocimiento de Dios. ¿Cómo? Poco buscante. Sus juicios y sus caminos inescrutables. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién dio a Dios para que Dios le retribuya? Por parte de Él, y por medio de Él, y a Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria, para siempre. Amén. Espero que esto, explicación de la revelación de la naturaleza de Dios, no es insatisfactorio para usted. Creo que muchos cristianos se dedican al estudio de la naturaleza de Dios, realmente esperando que cuando lleguen al final, lo comprendan. Todo lo que hay que saber sobre la naturaleza de Dios. Pero, francamente, cuando terminamos de mirar la revelación que Dios nos ha dado, tanto en la naturaleza, revelación general, y en las Escrituras, revelación especial de sí mismo, todo lo que realmente podemos hacer es arco, en humilde sumisión a la sabiduría de Dios. Y podemos simplemente declarar: Dios, tú has hablado. Lo he oído. Y lo recibo. Aunque no lo pueda comprender. Como dije al principio de este estudio, me consuela mucho el hecho de que no puedo comprender la naturaleza de Dios. Lo demuestra que Él está muy por encima de mí, como ser incomprensible. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda sesión. En la próxima sesión hablaremos sobre la deidad de Jesucristo.